lleva su nombre, Josué, y es su biografía bíblica. Verso 1, capítulo 1, dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea, habló el Señor habló el Señor con. Y aquí hay una palabra precisa. Dios sigue hablando con cada uno de nosotros. La primera postura divina es que Dios habla. La primera manifestación está en su palabra. Su palabra puede ser escuchada, oída, entendida. De hecho, Él nos anima a conocer su voz. Viene un hecho muy importante para la vida de Josué: oír la voz de Dios. Antes, en vida de Moisés, Josué era el ayudante, servidor de Moisés. Y Moisés escuchaba la voz de Dios. Josué escuchaba la voz de Moisés. Fallece Moisés y aquí tenemos una crisis aparente, que es cosa propia de nuestra humanidad, el cuestionar: ¿por qué se murió mi líder? ¿Por qué mi hombre de Dios, en este caso Moisés, no entró a la tierra prometida? Esa crisis la tuvo Josué. Son situaciones sentidas. No somos de palo, de madera. Sentimos. Eso de sentir es echar a andar nuestra lógica. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Si hablaba con Dios cara a cara. Hay asuntos aquí en nuestro corazón que tienen similitud. Ahora, Dios abre un nuevo libro. Ese libro de Josué es una nueva generación y Dios habla en cada generación, tal y cual es el esquema que vemos aquí. Dice el versículo 2: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Tenemos aquí otra palabra. Vamos a descubrir que la palabra o el mensaje o el discurso de Dios contiene frases. Allí tenemos los enfoques, cómo Dios habla. Y ahí es donde vamos a trabajar con nuestro entendimiento. Aquí hay una frase que es: tú estarás al frente del pueblo. Dios le ratifica a Josué que él creó una posición especial que se llama liderazgo o ser la cabeza. Tomemos esa clara idea. Dios quiere ver la formación de su pueblo como si fuera un cuerpo. Por lo tanto, tiene que crear la cabeza y el cuerpo unido a la cabeza, que es una figura y es una sombra de Cristo. La cabeza, la iglesia, el cuerpo. Aquí en el libro de Josué, Dios sigue con ese lugar que se llama ser cabeza. Y le dijo a Josué: tú serás el líder, el jefe, la cabeza, la autoridad de este pueblo. ¿Ven? Ese lugar no queda vacío. Eso es parte del pensamiento de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de otras cosas. Por ejemplo, Dios habla propósitos para el tiempo inmediato y propósitos para el largo plazo. Entonces, Josué está
recibiendo el liderazgo y la autoridad, que es la posición al frente. Crucen ahora juntos al Jordán, este pueblo y tú. Vean cómo Dios menciona el cuerpo y la cabeza. Este pueblo es el cuerpo y tú, una sola persona, la cabeza. Y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Ahora, antes de proseguir con la lectura, en el libro de Deuteronomio capítulo 34, que lo podemos ver allí a la izquierda, capítulo 34, versículo 9, Deuteronomio 34, 9, hay algo que debemos tomar en cuenta en este momento de Josué. Deuteronomio 34, 9. Dice: como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este es lo que voy a hacer, como lo hizo Moisés, el receptor, fue lleno de espíritu de sabiduría. Vamos a otra versión, por favor. Eso lo tomamos en cuenta. Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Entonces, en sus notas ponga: Josué tiene espíritu de sabiduría que hubo en Moisés. Tiene el espíritu idóneo, o el espíritu de saber cómo aplicar el conocimiento, un espíritu práctico. Ahora, regresamos al libro de Josué capítulo 1. El Señor en el versículo 3 dice: tal y como se lo prometía a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo, como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Aquí tenemos una mención específica de una parte del cuerpo, los pies. Nos vamos a dar cuenta de la sabiduría de Dios, que ahora Dios la puede transmitir a Josué porque tiene espíritu de sabiduría. Quiero decirles, conforme a la Escritura, que hay fe relacionada con cada parte del cuerpo. La palabra de Dios es tan rica que cada parte de tu cuerpo tiene una función que obra la confianza u obrará la confianza que Dios te da en su palabra. Dios dijo: tus pies, Josué, úsalos. Todo lugar en donde tú entres y vayas y camines, tus pies determinarán la posesión, o poseerás cada lugar donde pongan los pies. Dios fue mostrándonos a lo largo de su palabra su sabiduría. Nos habló sobre el uso de la lengua, nos habló sobre el uso de las manos, nos ha hablado sobre el uso de los pies. Ahora, llega un punto en su conversación, en su discurso, nuestro Dios, que es el versículo 6. Hay dos palabras, dos términos que están unidos. Dice: esfuérzate y sé valiente. Y aquí es donde un servidor batallo, porque son palabras que
no las usamos en nuestro diario vivir. Eso de valentía, esfuerzo, valentía, esfuerzo. Y tratamos de darle un significado como sé trabajador. Bueno, sé alguien que lucha. Bueno, pero quiero llamar tu atención a que cuando Dios habla palabras, Él las va a explicar. Nos va a decir el qué y el cómo. Dios le está dando estas palabras a Josué directamente. ¿Qué es eso de valentía? ¿Qué es eso de esfuérzate? Y ponga esas palabras en su espíritu. Porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a tus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Y aquí vuelve Josué a sentir como una inquietud de lo que está oyendo. Sí, pero dime qué tienes en mente. Dime qué estás pensando cuando hablas eso. Dime de qué se trata. Sé más específico, Señor. Porque ese término valentía lo podemos estar definiendo a nuestra manera. He sido valiente en esto, he sido valiente en esto otro. Pero yo quiero saber específicamente, cuando Dios usó esos términos, qué estaba pensando. Y ese es el mensaje de hoy. ¿Qué estaba pensando? Porque hoy el Señor nos quiere dar de lo que tuvo Josué. Dios quiere hacer depósitos en nosotros de lo que depositó en Josué. Y está trabajando con Josué. Ahora, lo llevé a Deuteronomio para mostrarles un comparativo. Moisés puso sus manos sobre la cabeza de Josué. Pero Dios va a obrar de una manera diferente. Dios va a obrar de una manera diferente. Él va a mostrarnos un proceso que tiene diseñado para Josué y para esta generación joven. Y eso es lo que nos pertenece a nosotros. Vean, tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Aquí el Señor ya menciona los libros, los llamó las leyes que te dio mi siervo Moisés, porque fue quien las escribió. Vean cómo el Señor le da ya un objetivo, una verdad objetiva. Y luego dice, versículo 8, procura que nunca se aparte de tus labios este libro. Allí hay un objeto, este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. 3 veces. Y aquí el Señor ya está siendo contundente en algo. La valentía se trata, consiste en no tenerle miedo, no tenerle pavor, no ponerle distancia en hacer, no tenerle miedo a las palabras de Dios que Él tiene escritas en su libro. Piensa en esa idea. No tenerle miedo a las palabras escritas en el libro del Señor. Uno dice, wow,
yo pensé que era no tenerle miedo a obedecer lo que alguien me pida o me diga. No tenerle miedo a salir sin cubrebocas o no tenerle miedo a saludar de mano, no tenerle miedo a ir a una reunión como esta. Dios le mostró a Josué que se trata de no tenerle susto, miedo, reserva a las palabras de este libro de Dios que Moisés escribió y que Moisés le mandó a Josué que las leyera. Miren, no estamos descubriendo una novedad. Hay personas que le tienen miedo a lo que Dios tiene escrito. Y eso se trata de un diagnóstico. Esto está pasando en personas. Y Dios quiere mostrar en una generación, Josué, algo. Dice, Josué, yo quiero que sepas que en mi palabra escrita estoy yo. Te llamé tu atención a un libro, y ese libro tenemos acceso todos en lo digital y en lo impreso. Josué, te voy a pedir 3 cosas. No tengas temor. Número 1, piensa como yo pienso. Número 2, habla como yo hablo. Número 3, actúa como yo actúo. Hermanos, así de sencillo, así de simple como Josué está oyendo que Dios está hablándole. Y Dios sigue encontrando algo que es contrario a lo que Él pide. Dice, esfuércense. ¿Pero hacia qué? Hacia mi palabra. Sean valientes. ¿En qué? En hacer lo que dice mi palabra. Sean valientes. ¿Ven? La única forma o la única cosa en donde Dios dijo, esto es ser valiente, es cuando haces algo que Él habló. Haces algo que Él habló. Aleluya. Esto suena tan básico, tan sencillo. Recuerden lo siguiente, Josué tiene el espíritu correcto de sabiduría. Josué tiene el espíritu de un hombre que fue su pastor, Moisés. Aún así, Dios le mandó a Josué que se enfocara en un libro, el libro de su palabra. Vean lo siguiente. Hay un verbo aquí muy importante. Es el verbo meditar. Versículo 8. Procura que nunca se aparte de tus labios. Ese nunca es un absoluto. Nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Vean, allí tocó otra parte del cuerpo. Nos damos cuenta de que hay fe en cada parte de nuestro físico en donde Dios la relaciona con su palabra. El oído, Romanos 10:17, la fe viene por el oír. En los pies, Josué 1:3, todo lugar donde tus pies entren. En los labios, Josué 1. Ese versículo dice, meditarás en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a subrayar, y
todo te saldrá bien. Y quiero titular este mensaje con esta pregunta: ¿a quién le están saliendo bien las cosas? Y ya tomó forma, ya toma uno enfoque y dice, caray, ¿a quién le están saliendo bien las cosas? El Señor maneja una palabra que es todo. Todo es un absoluto. Estamos acostumbrados a que algo salga bien. Frecuencia, a veces puede salir bien. Pero esta frase, hermanos, es algo que Dios se la dio a su palabra. Dios la puso en un libro y Dios le está diciendo a Josué cómo tomar la palabra para que sea su vida. Y en su vida Josué posea autoridad. La pregunta es, ¿a quién le están saliendo bien las cosas? Le pagamos a nuestros abogados, a nuestros contadores, le pagamos a nuestros maestros para que arreglen nuestros asuntos legales, para que litiguen, para que nos representen, y todo eso son servicios. Para eso estudian y se preparan, para dar servicios. Pero Dios nos lleva a un nivel de autoridad tan sencillo y tan contundente que está por encima de lo difícil o de lo adverso. Es su palabra. Dice Josué, te voy a pedir que medites en mi palabra. Medita en mi palabra. Meditar quiere decir piensa, pero es poner a funcionar tu mente. Ponla a funcionar. Es escuchar la palabra en tu interior. Es como decir subir, bajar, pero es en tu interior. Ya en tu interior. ¿A quién le están saliendo bien las cosas? ¿Cuántas? ¿A quién le están saliendo bien las cosas? Miren, hermanos, Dios en el capítulo 1 le dio a Josué los principios. Los principios están al principio de este libro. Todo lo demás ya es la vivencia de los principios. Les voy a dar 2 ejemplos de Josué en este libro en donde el hombre de la palabra, Josué, ejercitó valentía, porque tenemos que ver la vivencia. Primer ejemplo, Josué capítulo 6. Este es el punto. ¿Qué es el término valentía como Dios se lo expresó verbalmente a Josué? Josué capítulo 6, versículo 26. Dice, por aquellos días Josué lanzó una maldición. Por aquellos días, o sea, por ese tiempo, Josué lanzó. ¿Cómo lo hizo? Verbalmente. Pero decimos, ¿por qué? Ese por qué tiene que ver con lo que Josué está meditando en la palabra. Pero eso de decirlo es un asunto de valentía. ¿Por qué? Porque lo hizo. Dice, dijo así, maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos y sobre su hijo menor construirá las puertas. Y el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Número 1, pastor, valentía me interesa.
valentía que suma todos mis esfuerzos. La valentía suma mis esfuerzos, me interesa. Es muy sencilla la valentía. No se trata de ser protagonista, ni se trata de ser famoso. La valentía es hablar como Dios habla. Este es uno de los casos de valentía. Para que veas que no es andar hablando sin parar o andar hablando como loquito o andar hablando por teléfono o por celular, no. Este es un caso de valentía. Y entonces ya enfocamos correctamente. Ah, qué tremendo es esto de valentía. Josué lanzó una maldición y les dijo valientemente: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó, que había sido tomada en ese mismo capítulo. Siguiente caso de valentía, Josué capítulo 10. Nos vamos a dar cuenta de que los casos de valentía son los casos de fe. Cómo el Señor hace evolucionar una palabra y la va a revelar en toda su plenitud en el Nuevo Testamento. Josué capítulo 10, versículo 12. Este es otro caso de valentía que suma los esfuerzos, pero no es un esfuerzo de desgaste muscular o tensión muscular. Este es un esfuerzo de confiar. Dice: el día en que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron. Ese es un caso de valentía. Y Josué no hablaba así todos los días. No era cosa de varita mágica de a ver, hoy qué digo, no. Entonces, wow. Yo quiero ver un caso de valentía en el Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 11. San Marcos en el capítulo 11. Ahora es Jesús, el Señor. Dice 11:12, San Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo, pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que es un árbol, le respondió a la higuera. Este es un caso de valentía. ¿Ven? La valentía es la fe hablando, o la fe es la valentía hablando, que es la suma de los esfuerzos, recursos propios de la palabra. Por eso, ¿de dónde vas a sacar el esfuerzo? ¿O cuál es el esfuerzo? ¿Meditar? ¿Es un esfuerzo meditar? ¿Meditar en la palabra es un esfuerzo? Y yo los conmino, los exhorto a esta valentía que emana de la fe. ¿Ven? Entonces Jesús le dijo a la higuera: que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y Josué le dijo a Jericó. Y Josué le dijo al sol y a la luna. Y Jesús le dijo a la higuera. Y usted le dice al cáncer, y usted le dice a esto, y le dice a esto, y a esto, y a esto, y a esto. Entonces, la cuestión es, ¿dónde está su valentía? La valentía tiene que ver con eso. La valentía es: Josué, habla como yo hablo,
Piensa como yo pienso, actúa o hazlo como yo lo hago, o reacciona como yo obro o como yo digo. Aleluya. ¿Y qué pasó? Jesús va a explicar esta valentía y la va a revelar. Y dice, versículo 20, a la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe, tengan la clase de fe que Dios tiene. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga, David le habló a Goliat, Josué le habló a Jericó, Josué le habló al sol y a la luna, Jesús le habló al árbol. Eso es la valentía que Dios le enseñó a Josué y se lo exigió en grados de saturación de valentía. Eso, Jesús lo reveló que eso es fe, saturación de valentía. ¿Está usted embarazada? Háblele a su bebé. ¿Quiere quedar embarazada? Háblele a su órgano reproductor, a su vientre, etcétera. O sea, la valentía, lo opuesto es quedarse callado. Lo opuesto es quedarse callado, y quedarse callado manda un mensaje negativo. Quiere decir, pues yo quiero que Dios lo diga. No, Dios dice, yo quiero que tú lo digas. Jesús le dijo a la higuera, Josué le dijo a Jericó, Josué le dijo al sol y a la luna. La valentía se usa en todos los escenarios. Josué la usó en escenarios de batalla. Jesús la usó en un escenario de estar frente al árbol. Y el Señor Jesús en Marcos 11:23 dice, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, es la palabra diciéndonos. Ahora la palabra habla no con una persona, sino con cualquiera. Dios habló con una sola persona, Josué. Ahora la palabra habla con todos. Tenemos acceso a esta clase de valentía. Aleluya. Es muy importante esta palabra. ¿Cuál es el escenario después del panorama político nacional? Ya ven, esta reforma, esta otra reforma y esto, aquello. ¿Cuál es el escenario? ¿Hacia dónde el Señor está diciéndole a su pueblo que enfoque sobre su palabra? Pero ¿cuál es el espíritu de su palabra? La valentía, la fe. Es muy importante hablar como Dios habla, en todo momento. Y la orden es esta, por ejemplo, Jesús dijo esta orden, quítate de allí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá lo que diga. Aleluya. Casos de valentía. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le están saliendo bien las cosas? ¿A quién le están saliendo bien las cosas? Ahora, regresemos a Josué 1, Josué capítulo 1 para presentarles un siguiente cuadro. Josué 1, capítulo 1, versículo 8. Eso que sombreamos que dice, y todo te saldrá bien. En este puerto turístico nos movemos por temporadas, temporada alta, temporada baja, que esas son las estadísticas. El turismo nacional, el turismo canadiense, el turismo extranjero, pero también nos movemos por plataformas, Airbnb,
rentamos alojamientos, etcétera. Entonces tratamos de alcanzar a la demanda poniendo oferta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios dijo una frase donde dice y todo te saldrá bien? ¿Por qué? Vamos a estudiar esa frase, y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. ¿Qué haría usted si alguien viene y le dice, supongamos que usted es el pastor, y le dice, pastor, no me están saliendo bien las cosas. Pastor, este contrato se me vino abajo. O no pude con la responsabilidad. O me ganaron los clientes. O llevo una racha de mínimos en esto, mínimos en aquello. Y son cuestiones que podemos platicar al final de esto. Pero ¿por qué Dios dice todo te saldrá bien? Número 1. Hipótesis o tengo este razonamiento. Si Dios dijo que todo me saldrá bien, entonces el libro tiene que estar bien. Porque cuando alguien dice que no le están saliendo bien las cosas, intenta echarle la culpa al libro, que el libro no está bien. Entonces aquí hay un principio. El libro está bien. Por lo tanto, todo me saldrá bien. Ahora, ¿por qué todo me saldrá bien? Porque el libro está bien. ¿Ven ese principio allí? Pero ¿cuál es la condicionante en esta conversación que Dios tiene con Josué? Medita en mi libro, medita en mi palabra. Hermanos, si quitamos un factor de este proceso, si quitamos un elemento que pertenece al proceso, entonces no saldrán bien las cosas. Hay tantas cosas que no están saliendo bien y queremos saber por qué. Y el primer pensamiento que tenemos es, a lo mejor el libro no está bien. No, el libro está bien. El proceso está bien. El esfuerzo y la valentía son los que debemos estudiar de tu parte. ¿Qué entiendes por esfuerzo que junta todas tus capacidades con valentía? Bueno, yo les pregunto, ¿le salió bien a Josué la toma de Jericó? Sí. Entonces, ¿el libro está bien? ¿Este libro que tiene en sus manos está bien? Pero ¿por qué lo vemos con otros ojos? ¿Le salió bien a Josué ese día cuando él le ordenó al sol y a la luna detenerse? Sí. Eso es la valentía. Esa es la valentía que Dios habla aquí. La valentía es no tenerle miedo a las palabras de Dios, al leerlas, al meditarlas, al hablarlas, al ponerlas a circular en nuestras venas, al ponerlas en nuestros tuétanos. ¿Saben? ¿Dónde quieren abrir la Biblia? ¿Dónde la quieren abrir? Lucas 6:38, dad y se os dará. Le tengo miedo a eso. En donde tú no seas valiente, no te saldrán bien las cosas. Ese es el principio. En donde tú no seas valiente, no te saldrán bien las cosas. Entonces, debe uno identificar que Dios puso
su presencia en sus palabras, Dios puso todo el bien en su palabra. Tengo el mismo libro que tenía Josué. Nos tienen que salir bien las cosas. Amén. Nos tienen que salir bien las cosas. Aleluya. Amén. ¿Qué será que salga una cosa bien? Pagar una deuda, cumplir un compromiso, edificar algo, una expansión comercial, llevar una idea a su materialización, disciplinas de ahorro, disciplinas de inversión. Nos tienen que salir bien las cosas. Hermanos, ¿de dónde agarró Josué la valentía? El principio está al principio. Al principio del libro está el principio. Josué capítulo 1. Miren esto. Si Josué hubiera refutado la voz de Dios diciéndole, Señor, ¿para qué me traes anécdotas tuyas? ¿Y para qué me dices, hazle así, hazle así? Si mi pastor Moisés ya impuso sus manos sobre mí, ya me dio lo que él tenía. Espíritu de sabiduría. Señor, con ese hago garras. No. Por eso Dios en ese libro de Josué quiere poner un precedente. Esto que le estoy diciendo a Josué, un día la palabra encarnada lo llamará fe. Den un gran aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, esto es tremendo. Siguiente caso de valentía, Josué capítulo 2. Otro caso de valentía. Y vean cómo los casos son tan distintos uno del otro. ¿Sabe que le diga un caso de valentía ahorita? Toda valentía de Dios está escrita. Amén. Vean este, capítulo 2. Capítulo 2. Inmediatamente cuando el Señor habló con Josué, versículo 1, desde Sitín, Josué hijo de Nun envió, ahí está la valentía, enviar, es una acción. Envió en secreto a 2 espías y les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Este es un caso de valentía. Valentía es el resultado de estar meditando en la palabra de Dios y mi boca le dará voz a la valentía. Mi boca. A ver, usted y usted, vengan muchachos. Sí, mi capitán o mi general Josué, quiero que hagan esto. Ahora, la valentía la conoce Josué, pero les está impartiendo valentía a los 2 espías. Y estos muchachos se fueron sin saber, sin tener nada por escrito del itinerario. Y miren, les reservé en un Airbnb, en una torre y no, nada. La valentía es importante. La valentía es importante. Aleluya. Hoy y a partir de hoy cada uno de nosotros vamos a amar más este libro porque él es nuestra valentía. Este libro es nuestra valentía. Este libro es nuestro coraje. Este libro es nuestra fuerza. Amén. Y saben, estos muchachos se fueron y regresaron vivos y llevaron la salvación a una familia, la familia de Rahab. Esto es un caso de valentía. Amén. Vamos ahora a la primera carta de Pablo a Timoteo para ver un caso de lo opuesto a valentía en el Nuevo Testamento.
Déjeme ver si es la primera o la segunda carta. Es la segunda carta, perdón. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Dice, Pablo escribiéndole a Timoteo, verdadero hijo en la fe, procura venir pronto a verme, porque Demas, ahí es el nombre de una persona, me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Demas no puede demostrar en uso de las Escrituras, que la palabra lo hizo abandonar a Pablo, o la palabra lo hizo amar el mundo. Esa es una falsa valentía, es un falso esfuerzo. Eso es una falsa revelación, es una falsa sabiduría. Y de eso hay muchos. Dios me dijo, Dios me habló, me están convenciendo acá. Quiero darme un tiempo para los que se dan tiempos de ¿qué? ¿Tiempos de ser falsos? No, ya no se den tiempos de ser falsos. Ya no hay tiempo para ser falso. Tiene que ser valiente. Entonces, ahí cometió ese hombre un error que es el mal ejemplo. Abandonar a Pablo es un error. ¿Ven? Así como Pablo lo expuso, dice, prefirió este mundo. Entonces, Demas va a hablar mundo, va a pensar como el mundo, va a creer como el mundo, va a tener la mente del mundo, va a tener el espíritu del mundo y va a ser un mundano. Y Pablo se mantiene en esa valentía de Josué. Pablo se mantiene en esa valentía. Aleluya. Amén. Recuerda ese texto que dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esa valentía y ese espíritu no te lo pueden dar por imposición de manos. Ese espíritu de valentía te lo da la meditación de la palabra de Dios. Solamente está en la palabra ese espíritu de valentía. Amén. Entonces, versículo 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí tenemos un esfuerzo, me es útil para el ministerio. Pablo, ¿sabes cómo discernía o cómo tomaba análisis? ¿Cómo hacía sus análisis? Lo primero que veía en un discípulo era si este hombre o mujer estaba meditando en la palabra de Dios. A ellos les llamaba útiles, son útiles para el ministerio. Esto es lo sano, esto es lo correcto. Pablo siempre estaba atento a si sus discípulos estaban meditando en las Escrituras. Amén. Pablo los ponía a meditar en las Escrituras. Los ponía a meditar en las Escrituras. Para que vean una exposición en el Nuevo Testamento sobre las Escrituras, ya con revelación plena, está en el capítulo 3, versículo 15 en adelante. Ya vamos a concluir. Dice, tú desde la niñez, segunda carta de Timoteo 3:15, has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura dada
Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la definición de valiente. Dios forma valientes. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Pasen los músicos. Aleluya. Nuestra tarea en nuestro espíritu es meditar en la palabra de Dios. Esa es nuestra tarea. Es una tarea espiritual. Y el Señor hizo de Josué un general, hizo de Josué un líder, hizo de Josué un hombre que sabía manejar la herencia. Eso es muy interesante. Dios te ha hecho heredero. ¿Sabes manejar la herencia? Tienes que estar meditando en la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada familia, mira sus corazones y sus pensamientos. Gracias por la exposición de tu palabra. Viene a renovar nuestra manera de pensar. Renovar nuestra manera de pensar. Trajimos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, y tú cambias nuestra manera de pensar mediante el conocimiento de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias por la exposición de la palabra. Gracias, Señor. Padre, esto no será mediante imposición de manos. Esto será mediante la meditación de la palabra. Señor, tú hoy nos diste un punto de partida para cada uno. Josué usó su boca con valentía. Josué abrió sus labios con valentía. Mirad lo que hizo Josué hablando o cuando habló. Mirad lo que hizo el Señor cuando le habló al árbol. Tienes una valentía de Dios que Jesús la llamó fe. Es poderosa. Háblale a. Aleluya. Padre, la voz de este pueblo será escuchada. La voz de este pueblo será, Señor, la orden dada a cierta cosa o a cierta situación. Señor, la valentía es para responder inmediatamente. La valentía habla, la fe habla. El esfuerzo es para permanecer hablando. El esfuerzo. Y gracias por la revelación que nos diste sobre tu palabra. Sí, gracias porque en este tiempo, Señor, se requiere estar hablando así como estamos meditando y así como estamos creyendo la palabra. Sí, Señor, no vamos a quedarnos callados, vamos a responder. Eso es tomar autoridad espiritual sobre la situación. Padre, yo he animado a tu pueblo a que medite en la palabra ya con esta revelación de la valentía en el nombre de Jesús y con esos ejemplos de Josué y cómo habló a Jericó, Josué cómo habló una misión en el capítulo 2 y Josué en el capítulo 10 cómo le habló al sol y a la luna. Jesús en Marcos capítulo 11 cómo le habló a eso que estaba frente a él, que era una higuera. Señor, de mis hermanos vamos a escuchar movimientos, Señor. Será algo que será un avivamiento de valentía en el nombre de Jesús.
un avivamiento de los muy valientes. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y decimos amén. Aleluya. Aleluya. Gloria.